Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que estén viendo este video. A petición de su compañera durante la ayudantía vamos a estar resolviendo lo que es el ejercicio número 2, parte 1 del Excel 6 de porcentaje. Entonces vamos a comenzar. Dice que considere la siguiente tabla que resume el movimiento de ingresos y de gastos de una empresa durante el año 2024. Para esto también debemos considerar expresar todos los números en formato de contabilidad, con signo pesos y sin decimales, y evitar que se pierdan los bordes de ingreso de los bordes inferiores gruesos. A continuación vamos a comenzar resolviendo o rellenando nuestra tabla en la sección de ingresos y en la sección principalmente de las ventas. Vamos a comenzar con ello. Entonces ahora vamos a buscar la instrucción que dice ingresos y las ventas. Para comenzar, ¿qué nos dice la instrucción? Que las ventas representan el 23% del gasto de la oficina en un mes. Es decir, las ventas de enero son el 23% del gasto de enero, las ventas de febrero son el 23% del gasto de febrero y así sucesivamente. También nos dice, muy importante, que redondeemos a 0 decimales. Entonces, lo primero que nosotros vamos a considerar es que nosotros necesitamos rellenar este cuadrito, que es de enero de las ventas, pero va a ser el 23% del gasto de oficina. En este caso tenemos que irnos a también considerar dentro de nuestra formulita los gastos de oficina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar igual y nos dice que redondeemos. Cuando nos pide que redondeemos, siempre tenemos que agregar primero esa función de redondear para poder realizar para poder resolver nuestro ejercicio o lo que nos están pidiendo. El paso 1 es siempre colocar esta función de redondear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a redondear? Por supuesto, un número o el número que tiene, el número que va a estar o la cantidad que va a estar en el espacio de oficina de enero. ¿Ya? Eso también tenemos que considerarlo dentro de nuestro, digamos que lo que va a equivaler a las ventas de enero, porque nos dice que tiene que ser el 23% del gasto de oficina del mes de enero. Entonces vamos a colocarle 23% por la casilla que ya habíamos señalado antes, que es F14, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque nos pregunta también aquí dentro del cuadrito de redondear cuál es el número de decimales que nosotros queremos redondear. En este caso es 0. Y cerramos paréntesis. Si se dan cuenta, el valor en la casilla de enero es 0 porque todavía nosotros no hemos ingresado ningún valor. ¿Ya? Esta tabla aún no está rellenada con los valores. A medida que vayamos rellenándola, se van a dar cuenta que van a ir apareciendo los números. Y también vamos a pescar aquí en este cuadrito del costado derecho y lo vamos a agrandar hacia el lado. Lo vamos a arrastrar hacia el lado. ¿Qué nos permite esto? Que si se dan cuenta aquí redondea el 23% de la casilla de oficinas de los gastos, que equivale al 23% del gasto de la oficina ese mes. Y si se dan cuenta aquí pasa exactamente lo mismo. El 23% de las ventas son los gastos de oficina de ese mes, en este caso febrero. Y a 0 decimales. Eso es lo que nosotros estamos ingresando hacia al lado. Ahora ya que tenemos lista esta función, esta instrucción, mejor dicho, vamos a ir a la siguiente. A ver, ahí. La siguiente instrucción va a ser de arriendos. Entonces vamos a dejar esta por acá y vamos a pescar la de arriendos. Entonces, ahora nos dice que debemos considerar los ingresos, pero de los arriendos. Entonces dice, para cada mes, el arriendo corresponde al tercio de las ventas que se registraron en cada uno. Es decir, el arriendo de enero es el tercio de las ventas de enero. Y así hasta llegar al diciembre. Y también nos pide redondear a 0 decimales. Entonces, ¿qué nosotros colocamos? Empezamos con el igual. Por supuesto, colocamos la función redondear, que aquí se nos muestra el menú, que podemos hacerle doble clic y ya tenemos la función como de ayuda. El número que nosotros vamos a considerar va a ser el tercio de las ventas, es decir, pescamos la casilla de las ventas y lo dividimos en 3. Hoy vamos a representar el tercio de las ventas que va a equivaler a este arriendo. Después punto y coma, por supuesto 0, que va a estar a 0 decimales, que es lo que nos pide también el ejercicio. Cerramos con paréntesis, súper importante, y enter. Si se dan cuenta, también aquí nos va a dar 0 porque no hemos ingresado ninguna cantidad a las ventas. Y pescamos aquí este triangulito verde que se genera y lo tiramos hacia el lado. Si se dan cuenta, ahí tenemos 0 también. ¿Y aquí qué quiere decir? Redondeamos, por supuesto, la casilla de arriba,
que en este caso estas casillas se van a ir moviendo, dividido en 3, porque es 1/3 de las ventas, punto y coma, 0 decimales. Perfecto. Ahora que ya tenemos listos los ingresos y también el arriendo, vamos a ir a la siguiente instrucción. Ya las tenemos listas, las vamos a dejar ahí acumuladitas. Vamos a ir al ingreso total. ¿Qué nos dice el ingreso total? Que tiene que ser el total de ingresos de cada mes, es la suma entre los gastos de venta y de arriendo. Es decir, aquí vamos a colocar igual, vamos a colocar la suma. En todo caso, también se podría hacer de la otra manera. Vamos a primero mostrar esta, y el número de abajo, la suma entre estas dos. Esa es una forma de realizarlo. La otra forma, que la voy a mostrar aquí al ladito, es igual a esta casilla más esta casilla que es de las ventas más la casilla del arriendo, que sería lo mismo. Voy a dejarla con la suma así en esta ocasión y después lo vamos a dejar como en este formato más abajo. Entonces aquí ya tendríamos la suma de ambas casillas y por supuesto vamos a tirarlo hacia el lado para ir rellenando la tabla. Igual podemos hacer este paso al final, primero rellenar todo este extremo y luego hacer como el relleno hacia el lado. Pero para esta ocasión vamos a dejar esto como relleno lo de arriba y de abajo vamos a hacer como el relleno al final. Entonces, si se dan cuenta, aquí pasa lo mismo. Va a sumar las ventas de febrero, el arriendo de febrero y nos va a dar el total de ingreso. Perfecto. Entonces ya tenemos listo el ingreso total. Ahora vamos a ir a la siguiente instrucción, que en este caso nos tocaría la instrucción de oficina o de los gastos. Vamos a ver qué nos dice. Ya, los gastos de oficina. Aquí van apareciendo todos los numeritos. ¿Qué nos dice los gastos de oficina? Que el gasto de oficina se incrementa de manera lineal en 2.500 mensuales. Considere que en enero fue de 40.500. Complete esta fila con la herramienta rellenar. Entonces, para completar vamos a colocar aquí los 40.500, que son la suma que nos mencionaba. Si se dan cuenta, apenas ingresamos el 40.500, ya nos arrojó los otros valores de las ventas, el arriendo y el total de ingreso. ¿Qué nos dice aquí? Que consideremos que va de manera lineal en 2.500 mensuales y completar la fila con relleno. Es decir, aquí vamos a colocar igual, vamos a considerar la casilla de los 4.500 y le vamos a sumar 2.500. Y como dice que usemos la herramienta de relleno, entonces agarramos aquí un bordecito, que es este triángulo que se ve aquí, chiquitito, verde, y ahí rellenamos la otra cantidad. Y si se dan cuenta, va aumentando en los 2.500 mensuales. Entonces ya tendríamos nuevamente esta casilla lista y terminada. Ahora vamos con la siguiente, que sería gastos el resto. Es decir, gastos básicos, banco, máquina y personal. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el resto de los gastos, los anteriormente mencionados, se desglosan tal como lo indica la tabla adjunta. Y si lo vemos la tabla, vamos a ver que es el banco. Los básicos son 3%, el banco 8%, la máquina 6% y el personal 12%. También dice que se hacen con respecto al total de ingreso de cada mes, es decir, esta cantidad. Referíenselos aplicando un nombre a cada uno de ellos y redondee el resultado a 0 decimales. Si se dan cuenta, a diferencia de las ventas, que nosotros colocamos directamente el porcentaje, vamos a agregar el 23%, perfecto. Aquí nos está pidiendo que nosotros lo referenciemos, que le apliquemos un nombre a cada una. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar lo que es nombres de rango. ¿Qué más nos dice la tablita? Esta tabla es una imagen y usted tendrá que transcribirla dentro de nuestra hoja. Es decir, nosotros la podemos colocar, por ejemplo, acá al ladito. La verdad, el lugar es bastante arbitrario donde nosotros lo vamos a anotar. Yo en este caso lo voy a hacer acá al ladito de la tabla para que podamos visualizarla muchísimo mejor, ¿ya? Así, transcribir dentro de esta hoja. Una vez que haga esto, asigne nombre a cada uno de los porcentajes y ocupe cada uno de ellos, los nombres, en las fórmulas donde corresponde. Entonces, vamos a colocar los tipos. Vamos a colocar los porcentajes. Vamos a colocar también los básicos. En este caso, como básicos es una palabra esdrújula, nosotros la vamos a colocar sin tilde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribamos en nuestra hoja o estemos buscando como esta función, como lo hacemos, este nombre, como lo hacemos con las funciones, se nos va a entorpecer si le colocamos el tilde, ¿ya?
Por otra parte, este va a valer un 3%. Vamos a banco. Abajo va a ser máquina. Y va a pasar lo mismo con el caso de básicos. Nos vamos a máquina. Nos vamos a colocar el tilde y el personal. Entonces, en bancos tenemos un 8%. En máquina tenemos un 6%. Y en personal tenemos un 12%. Perfecto. Por motivos estéticos les voy a también yo agregar aquí. Ahí, perfecto. Le voy a agregar una tablita para que se vea ordenadito. Más que nada por fines estéticos, para que ustedes puedan visualizarlo también. Dejar esta hoja por acá arribita. Y ahora vamos a nombrar cada uno de nuestros porcentajes. Vamos a colocarlos aquí en el casilla del 3%. Clic derecho y vamos a ir a definir nombre. ¿Y cómo lo vamos a llamar? ¿Qué más intuitivo que colocarle básicos? Aceptar. Vamos a colocarle también nombre a la casilla de banco, que por supuesto le vamos a poner banco para que sea muchísimo más intuitivo. En máquina vamos a hacer lo mismo. Máquina. Y por último, personal. Personal, aceptar. Ya, vamos a llevar esta hojita para allá porque también nos dice las instrucciones. Entonces, una vez que ya tenemos los nombres, voy a buscar la hojita aquí. Se me perdió. Ahí está. Perfecto, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el resto de los gastos ya se desglosa como lo indica en la tabla, se hace con respecto al total de ingresos de cada mes. Entonces, vamos a colocarle aquí, igual a total. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Redondear, porque de nuevo nos está pidiendo redondear a 0 decimales. Luego vamos a colocar nuestro nombre, básicos. Entonces, si se dan cuenta, ahí la podemos encontrar muchísimo más sencillo. Por que nos dice respecto al total de los ingresos de cada mes. En este caso, esta variable, punto y coma y 0 decimales. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el banco, igual, redondear, perdón. El número, que va a ser en este caso banco, nuestro nombre que nosotros le asignamos, por el total, de nuevo esa casilla, punto y coma, 0, que es 0 decimales. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con la máquina, redondear. Vamos en este caso a colocar máquina por la casilla, coma 0 decimales. Perfecto. Y por último tenemos el de personal. Redondear. Vamos a tomar personal por nuestro total de ingreso. Uy, ahí sí, es así. Punto y coma 0. Y nos va a dar todas las cantidades que nosotros necesitamos. Básicos, banco, máquina y personal. Por supuesto, considerando nuestra tablita que se encuentra aquí. Entonces tendríamos listo esta parte. ¿Qué nos faltaría? Total de gastos, que en este caso el total de gastos va a ser... ¿Qué más tenemos aquí? Por supuesto el total, vamos a hacer suma. Igual, suma. Abre paréntesis, vamos a considerar todos los gastos que se generaron. ¿Qué quiere indicar los dos puntitos? Es hasta. Desde oficinas hasta lo que es el personal. Vamos a tomar todos esos valores y los vamos a sumar. Y aquí tenemos el total y vamos a ver ahora la siguiente instrucción sobre el UAI. Utilidad ante impuesto. Entonces, ¿qué dice la utilidad antes del impuesto? De cada mes es igual a la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es igual, no hay una función como tal de restar ni de sustracción como tal, pero lo que nosotros vamos a estar utilizando dice que es el total de ingreso y vamos a utilizar igual la casilla menos el total de los gastos, que va a ser este total de aquí, esta otra casilla. Enter. Y ahí nos va a dar el valor de esa diferencia, ¿ya? Entre esos dos valores. Voy a ir dejando las instrucciones aquí. Por otra parte tenemos el impuesto. ¿Y qué nos está pidiendo el impuesto? Gastos. Y este... ese es el final. Vamos a dejarlo cerquita para que podamos ir utilizando.
Vamos a dejar el impuesto por aquí y el que le sigue. Maravilloso. Entonces, vamos ahora a ir con el tema del gasto del impuesto. La sección de gastos e impuestos. El impuesto de cada mes es el 19% de la utilidad del impuesto. Este valor tendrá que referenciarse desde una celda aparte y redondearlo a 0 decimales. Vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos con los gastos de oficina, o sea, de gastos básicos, gastos del banco, máquina y personal. Vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a dejarla registrada por acá abajo. Impuesto. Y este caso va a ser el 19%. Entonces vamos aquí a dejarlo bonito, ahí con su cuadrito. ¿Y qué vamos a hacer? Referenciarlo. Tomamos esta casilla, hacemos clic derecho y vamos a definir nombre. A impuesto, a aceptar. Ya. Una vez que tenemos listo eso, vamos a colocar aquí en impuesto. Igual, nos dice que redondeemos a 0 decimales, entonces vamos a llamar a la función redondear. Dice que es el 19% de la utilidad del impuesto. Entonces vamos a llamar a impuesto por nuestra utilidad del impuesto, punto y coma, 0 decimales. Y enter. Estaríamos listos con esta. Ustedes se preguntarán, ¿y vamos a rellenar la otra parte de la tabla? Pues sí, la vamos a rellenar. Así que no se preocupen. Ya, por otra parte, aquí nos indica que los gastos UDI, que es la unidad de inversión, de cada mes es la suma entre la utilidad ante el impuesto con el impuesto. Entonces vamos a hacer aquí igual, y lo que les mencionaba anteriormente, lo que nosotros también podemos hacer, como son dos datos, la primera casilla más la otra casilla, es decir, la casilla de utilidad ante el impuesto más la casilla de impuesto. Enter. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos control hacia abajo y hacia el lado y hacemos control D. Y cuando hacemos esa combinación, el shift, y vamos direccionando hacia lo que nosotros queremos rellenar, en este caso, si se dan cuenta, es todo este cuadrito, y después soltamos el shift y le hacemos control D, podemos rellenar la otra parte que nos falta. Si se da cuenta, si revisamos acá, aquí considera los básicos, considera el ingreso total y 0 decimales. Se va moviendo esa casilla que corresponde. Finalmente, para ir terminando, debemos considerar que todos los números deben estar en formato de contabilidad. Entonces seleccionamos toda la tabla, ya sea con el mouse o con el teclado, también se puede realizar. Hacemos clic derecho y vamos a formato de celda. Y en formato de celda nos pide contabilidad. Vamos de nuevo, formato de celda. Contabilidad nos pide como ingreso automáticamente el símbolo peso y 0 decimales. Y aquí tendríamos listo el ejercicio número 2, parte 1. Muchísimas gracias. Ahí estaré subiendo más videitos.